Bien chicos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a ver el curso de geometría y vamos a ver propiedades de los polígonos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las propiedades de los polígonos. Bien, la clase pasada vimos pues que era un polígono, no era una figura geométrica que tenía más de 3 lados, ¿no? Que eran, o sea, más de 3 segmentos, ¿no? Y que eran cerrados los polígonos, ¿no? No eran curvos, ni eran abiertos, ni nada por el estilo. Tenían ángulos, tenían diagonales, tenían lados, tenían, ¿no?, ángulos interiores, ¿no? Entonces hoy vamos a ver sus propiedades, ¿no? Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? Acá me dice, ¿no? Para hallar la suma de ángulos interiores, para hallar la suma de ángulos exteriores, para hallar cuántas diagonales se trazan de un solo vértice y para hallar, pues, ¿no?, cuántas diagonales hay en total en un polígono. Profesor, ¿cómo? Por ejemplo, supongamos por acá, ¿no?, que yo tengo un polígono, ¿no? A ver, un pentágono así, ¿no? Ahí está, ¿no? Y yo quiero hallar la suma de ángulos interiores, o sea, cuánto suman todos estos ángulos, ¿no? Yo quiero hallar cuánto suman todos esos ángulos. Entonces, si tú quieres saber cuánto suman estos ángulos, cuánto es la suma de todos ellos, la suma de todos estos ángulos, usas esta fórmula. 180 por n menos 2, ¿no? Entonces, ya uso esta fórmula, claro, para saber cuánto suman pues, todos esos ángulos. Y si yo quiero saber cuánto suman los ángulos exteriores que están acá afuera, ¿no? Este de acá, más este, más este, más este, más este, ¿no? O sea, la suma de todo eso, ¿no? Usa la segunda fórmula, que es 360. Profesor, y si yo quiero saber cuántos diagonales trazo de un solo ángulo, mira, por ejemplo, de este vértice, ¿cuántos diagonales hay? 1, 2, ¿no? Tal vez el polígono es más grande, entonces quiero saber cuántas diagonales hay. Entonces, también usas esta fórmula, n-3. Entonces, las fórmulas son para eso, ¿no? Mira, son para hallar suma de ángulos interiores, suma de ángulos exteriores, ¿no? O sea, es para eso las fórmulas. Para hallar el número de diagonales de un vértice. Y si yo quiero hallar la suma de diagonales total, o sea, ¿cuántas diagonales hay? O sea, otra vez lo dibujo por acá, ¿no? Mira. ¿Cuántas diagonales hay? Mira, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, ¿no? O sea, ¿cuántas diagonales hay en total? Entonces, uso esta fórmula de acá, que es n por n menos 3 entre 2. Entonces, las fórmulas son para hallar lo que te pide cada propiedad, ¿no? Por ejemplo, te pide medida de ángulos interiores, ¿no? Como está acá. La suma de medida de ángulos interiores, ¿no? Medida de ángulos exteriores, ¿no? La suma de los ángulos exteriores, ¿no? O te dice, calcula las diagonales de un vértice, ¿no? De un vértice. O calcula las diagonales totales que se puede trazar dentro de ese polígono. Entonces, para eso son las fórmulas. Ahora, la primera fórmula te dice cuando tú quieres hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores. Por ejemplo, otra vez, yo tengo acá un ejemplo, un pentágono, y la suma de la medida de ángulos interiores, o sea, ¿cuánto suman todos estos ángulos, no? O sea, él, más este, más este, más este, más este, o sea, la suma de esto te dice, ¿no? Calcula la suma de la medida de los ángulos interiores. Supongamos que te piden, pues, no, te dicen un pentadecágono, ¿no? O sea, que eso es una figura que, ¿no? 15 lados, no vas a dibujarlo, pues muy grande, ¿no? Entonces te dicen, calcula la suma de sus ángulos interiores. Tú no vas a sumarlo, mucho, ¿sí o no? Entonces, para estos casos usas la fórmula. Entonces, ahí está, la primera formulita, ¿no? Dice, suma de medida de ángulos interiores, ¿no? Es ahí. 180 por n menos 2. Profesor, ¿qué es n? N es el número de lados. N es el número de lados, sí. N es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Ese es el n. El n representa eso. Cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces, ¿no? Para hallar la suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Acá tenemos un ejemplo, mira. Calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un hexágono. Muy bien. Entonces, acá la solución sería así, mira, observa, ¿no? Me dicen de un hexágono. Entonces, el hexágono, primero por acá, n, que prácticamente son los lados del hexágono, ¿no? Lados, ¿no? O sea, ¿cuántos lados tiene? El n es igual a decir lados, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados tiene el hexágono? 6, ya está. Ya está, el hexágono tiene 6. Entonces, yo tengo que hallar
¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de ese hexágono, ¿no? O sea, si tengo por acá el hexágono, vamos a ver, si tengo por acá un hexágono, ¿no? Más o menos, ahí está, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de estos 6 ángulos, ¿no? O sea, ¿cuánto suman? Yo no sé cuánto valen, yo no sé cuánto vale este angulito ni este de acá, no lo sé. Pero a mí no me pide eso, a mí me pide la suma de estos ángulos que están acá adentro, ¿no? La suma de esos ángulos. Entonces, como yo no sé cuánto vale cada ángulo y a mí no me pide cada ángulo, a mí me dice la suma de esos ángulos, entonces uso esa fórmula, ¿no? 180 por n menos 2. Ahí está, entonces voy a usar la fórmula. ¿Cuánto es eso? A ver, vamos a ver. La suma de ángulos interiores va a ser igual a 180, a ver, 180 por n, ¿no? Porque ese paréntesis es un por, pues, ¿no? Por n, ¿no? Por n, que vale 6, menos 2, ¿no? Ya sabes que n vale 6, ¿no? Y la fórmula tiene un menos 2. Entonces sería así, ¿no? La suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 por 4, ¿sí o no? Claro, porque eso ya es 4, pues, ¿no? Por 4. Entonces, ¿cuánto vale la suma de ángulos interiores? 720 grados, ¿no? Ah, ya. O sea, que si yo tuviera, profesor, el hexágono acá dibujado, ¿no? Entonces, la suma de estos angulitos, ¿no? De estos angulitos, ¿cuánto vale? 720, pues, ¿no? A eso se refiere. Ah, ya. O sea, eso es claro, es la suma de los ángulos interiores. Y si yo quiero hallar la suma de ángulos exteriores, ese es 360. En este caso, no importa qué polígono sea. ¿Ya? O sea, no importa cuántos lados tenga el polígono. Igual va a ser 360. Por ejemplo, acá. Calcula la suma de medidas de los ángulos exteriores de un octógono. Exteriores. El octógono tiene 8 lados, ¿sí o no? Entonces la solución sería así. Tú pones acá n, ¿no? Que es igual a lados, o sea, 8 lados, ¿no? 8 lados, ¿no? Entonces tú dices, pero no importa, pues, porque la suma de exteriores siempre va a ser 360. Claro, o sea, la suma de exteriores siempre va a ser 360. Entonces, ¿el octógono cuánto vale sus exteriores? Entonces tú pones acá, la suma de exteriores vale 360. Pero son octógonos, está bien, puede ser octógono, pentágono, dodecágono, decágono, lo que sea. Vale la suma 360 grados. De los exteriores del octógono, ¿no? De la figura que tiene 8 lados. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar los números de diagonales de un solo vértice? ¿Cómo es el profesor? Por ejemplo, si tengo acá una figura geométrica, otra vez aquí estamos, ¿no? Y digo, quiero hallar cuántas diagonales tiene un solo vértice, o sea, este de acá. ¿Cuántas tiene? 1, 2, ya está. Supongamos que fuera pues no sé, un pentágono, ¿no? No, una figura grande, un dodecágono, ¿no? De 12 lados, ¿no? La figura es gigante, pues, ¿no? Va a ser inmensa, ¿no? Y nunca va acá. Entonces, ¿cuántas diagonales trazo? Ni idea, ¿no? O sea, porque son muchas, pues, ¿no? Son muchas. Entonces, no sé cuántas diagonales va a haber. Entonces, como es muy grande, no puedes dibujarlo. Entonces, tú quieres saber cuántas diagonales hay. Entonces, usas la fórmula. De un solo vértice. De uno solo, ¿ah? Porque de acá estoy sacando de uno solo. Las diagonales de un solo vértice. Entonces, ¿cuál es la fórmula? N menos 3. ¿Qué es N? Número de lados. Entonces, vamos acá al ejemplo. Dice, calcula el número de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice de un decágono. Un decágono, ya, muy bien. Decágono, entonces acá ponemos n, que es el número de lados, que sería decágono 10 lados.
Y ahora aplicamos la fórmula. Diagonales de un vértice, ¿no? DD, diagonales de un solo vértice. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es? N menos 3, o sea, 10 menos 3. Ya está. Diagonales de un solo vértice, ¿cuánto va a ser? 7. Entonces, en un decágono, ¿no? Una figura que tiene pues 10 lados, ¿no? Puede ser así, así, y punto, punto, porque no sé cuánto, ¿no? Son 10 lados, no lo voy a dibujar los 10 lados, ¿no? Entonces, de un vértice han salido, ¿no? Van a salir ¿cuánto? 7 diagonales. Ahí está. 7 diagonales. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar el total de diagonales? O sea, en la figura, quiero saber cuántos hay en total, como acá, ¿no? Mira, por ejemplo, acá ha salido de una sola diagonal, pero yo quiero saber cuántos salen de todas, o sea, todos en total, ¿no? Uno todo ya, él, con él, ya unitos, ¿no? Entonces yo quiero saber cuántos hay en total, porque yo solamente he hecho acá de uno, pero ahora quiero saber todas las diagonales que hay, todas las que se puedan trazar. Entonces uso esta fórmula, pues. N por N menos 3 entre 2. Allá, esa fórmula, sí, esa es para hallar todas las diagonales. Ah, ya. Ejemplo. Vamos a dar ejemplo. Dice ahí. Calcula el número total de diagonales en un decágono. Un decágono. Entonces por acá pongamos, ¿no? Decágono. Ya sabes en la solución, ¿no? Que el n es 10 lados, ¿no? Ya sabes que tiene 10 lados la figura esa, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a aplicarle pues la propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué te dice, no? N por N menos 3, o sea, en vez de N, ¿quién colocas el 10? Pues no, 10 por 10 menos 3 entre 2. Claro, porque el N vale 10, por si no. Entonces, allá. El N ya sabes que es el número de lados, pues ¿no? Entonces ya acá pones DT, diagonal total. ¿Cuánto es? N por N menos 3, o sea, en vez de N va 10. 10 por 10 menos 3. Ponemos acá 10 por 10 menos 3 entre 2. Muy bien. Ahí está, ¿no? 10 por 10 menos 3, ¿no? Claro, porque es 10 por 10 menos 3. Muy bien. Entonces yo tengo que operar eso que está ahí. ¿Qué hago? Le saco mitad, pues. Mitad 1, mitad 5. Entonces, la diagonal total, ¿no? Ya tengo que operar, ¿no? Diagonal total es igual a 5 por 7. Por 7. Ahí está. Profesor, ¿por qué le saca mitad? Porque acá es una multiplicación y esta es una división. Y cuando hay una división, tú puedes, pues, no simplificar, porque es una división. Si no fuera división, no se simplifica, ¿no? Claro. Es una división, puedes simplificar, ¿no? Y te queda, pues, ¿no? Acá te queda 5, la parte de arriba, acá no va a quedar nada, porque es 1. Y 10 menos 3, 7. Entonces, ¿cuántas diagonales tiene en total? 35 diagonales. Ya basta. O sea, esa figura que tiene 10 lados, ¿no? Va a tener 35 diagonales por todos lados, ¿no? Ya está. Muy bien. Hasta ahí hemos visto los ejemplos. Ahora vamos a ver los ejercicios. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios. A ver, dice ahí la número 1. Calcula el número total de diagonales de un hectágono. Ah, hectágono. ¿Cuántos lados tiene un hectágono? El n, pues no. ¿Cuántos lados tiene? 7 lados. Ahí está. Muy bien.
número total de diagonales, pues, número total de diagonales. Ah, o sea, el famoso dt, ¿no? Número total de diagonales, o sea, dt, número es total, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la fórmula de esto? N por n menos 3 entre 2, o sea, n vale 7, si no sería acá, mira esto. 7 por 7 menos 3 entre 2, ¿sí o no? Acá está. 7 por 7 menos 3 entre 2. Muy bien. ¿Cuánto me sale esto? Esto me va a salir así, observa. Diagonal total es igual a 7 por 4 sobre 2, ¿sí o no? ¿Está? 7 por 4 sobre 2. ¿No? Porque restamos, ¿no? 3, 4. Y ahí simplifico, pues, ¿no? O sea, simplifico acá. Mitad 1, mitad 2. O sea que te va a quedar prácticamente 7 por 2. Así. Entonces, diagonal total. ¿Cuánto hay en total 7 por 2? 14 diagonales tienen, ¿no? Los hectágonos tienen en total 14 diagonales. Ya está. Muy bien. La número 2 me dice, halla la suma de las medidas de los ángulos interiores de un nonágono, o sea, figura que tiene 9 lados, ¿no? Nonágono, o sea, n es igual a 9 lados. Ya está. ¿Y qué fórmula uso pues para la suma de ángulos interiores de un nonágono? Acá está, pues mira, 180 por n menos 2, porque te habla de ángulos interiores. Allá, entonces digo acá la fórmula. SI va a ser igual, ¿no? Ya no pongo 180 de frente, ¿sí o no? Porque ya sé que es 180 por n. ¿Cuánto vale n? 9. O sea que sería así. 180. N vale 9, ¿no? Sería por 9, ¿no? Menos 2. Ahí está, ¿no? Ah, no, pues no, acá está, mira. 180 por n, o sea, 180 por n, que vale 9, ¿no? Menos 2. Ahí está. Muy bien. Esto va a ser 180 por 7, ¿no? Por 7. ¿No? 180, acá estos 2 grados, ¿no? Ya está. Por 7. 180 por 7 me va a dar 1260, ¿no? Me va a dar 1260 grados. Eso es lo que vale la suma de ángulos interiores de un nonágono, ¿no? Bien, número 3 dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde uno de los vértices de un dodecágono? Ah, de uno de los vértices, ojo, no te dice de todos, ¿ah? O sea, te piden acá diagonal de un vértice. Muy bien. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar de un dodecágono? ¿Cuántos lados tiene el dodecágono? N. ¿Cuántos lados tiene? 12 lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula de un solo vértice? Mira. N menos 3. N menos 3. Ah, ya. N, ¿cuánto vale? 12. ¿Cuán menos? 3. Ahí está. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Diagonales que se pueden trazar desde un vértice van a ser 9 diagonales. Acá está. Muy bien. Ahora vamos por el número 4. Entonces, para terminar, vamos a hacer el número 4. ¿Qué dice? Calcula la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono. Ah, me dice suma de medida de ángulos internos, o sea,
este de acá. 180 por n. En vez de n pongo los lados, ¿no? Y ya está. Muy bien. Pentágono. N es igual a 5 lados. Claro, porque el pentágono tiene 5 lados, pero no, repito, ¿no? Que el n es el número de lados, como puse acá, ¿no? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde puse? Ya lo perdí. Acá está, ¿no? Mira. N es igual a lados, ¿no? De la figura geométrica. Muy bien. Ahora sí. A ver, dice, la suma de ángulos interiores. ¿Cuánto es eso? Eso es 180 por n menos 2. ¿Esa es la fórmula, sí o no? Ya está. Bien. Vamos a colocar la fórmula, haciendo un nuevo juego. Reemplazo 180 por n. ¿Cuánto vale n? 5 menos 2. ¿No? Así es. Así es igual. 180 por 5 menos 2. ¿No? En este caso he puesto la fórmula. Acá no le he puesto la fórmula porque ya están acá en la pizarra, pues, ¿no? Y uno se puede guiar, ¿no? Este es el n, ¿no? Este también es n. Ya. Ya. Muy bien. Acá. ¿Cuánto sería? 180 por 3. Nos faltó el grado. Muy bien. Y por último, ¿cuánto es 180 por 3? Suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 por 3. ¿Cuánto me va a dar eso? 540 grados. Ahí está. O sea, que si yo tengo mi pentágono, por acá, ¿no? La suma de este angulito más este otro ángulo, más este ángulo, más este ángulo, o sea, yo sumo todos ellos y ¿cuánto me va a dar? 540 grados, ¿no? Como está acá. Ahí está. ¿No? Muy bien, chicos. Hasta aquí ha sido todo por hoy. Ya sabes pues que simplemente tienes que reemplazar la fórmula dependiendo de lo que te pida. Acá te dejo las 4 fórmulas, acá están los ejercicios, ¿no? Ya sabes, ¿no? Si te pide diagonales totales, usas esta de acá, pues, ¿no? Si te pide suma de ángulos interiores, acá está, pues, ¿no? La de 180. Si te pide diagonales de un vértice, acá está, pues, ¿no? Si te pide otra vez interiores, de nuevo, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿no? Entonces, simplemente reemplazar la fórmula nada más, ¿no? Y saber cuántos lados tiene cada figura, porque acá te va a hectágono 7, acá te decía nonágono 9, dodecágono 12, pentágono 5, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho, no olviden compartir el video y darle el like. Nos vemos, cuídense.